A ver, si miramos un mapa hoy en día, vemos países con fronteras súper claras y gobiernos bien definidos. Pero ¿saben qué? Esto no siempre fue así, para nada. Hubo una época en que el poder estaba fragmentado. Cientos de pequeños territorios, cada uno gobernado por su propio señor local. Entonces, ¿cómo pasamos de ese caos a las naciones organizadas que conocemos? La respuesta, y de eso vamos a hablar, está en el surgimiento de las monarquías modernas. El cambio fue, radical. Pasamos de esa fragmentación feudal, donde la lealtad de la gente estaba dividida entre un montón de señores, a la monarquía moderna, donde todo el poder se concentraba en una sola figura, el rey. Y esto no solo fue un cambio en el mapa, sentó las bases de lo que hoy entendemos como un Estado. Y es que estamos hablando de un periodo de ebullición total. Imaginen, entre los siglos XV y XVI se estaban explorando nuevos mundos, la imprenta difundía ideas a una velocidad nunca antes vista, el comercio explotaba. Todo esto sacudió los simientes de la vieja sociedad medieval y preparó el terreno para un mundo completamente nuevo. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Si el sistema antiguo se estaba cayendo a pedazos, ¿qué herramientas se usaron para construir el que vino después? O sea, ¿cómo hicieron los reyes para unificar tantos territorios y centralizar el poder de una forma tan pero tan efectiva? Ok, vamos a meternos de lleno. Para entender cómo se levantaron estos nuevos estados, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, veremos cómo los reyes lograron concentrar el poder. Y luego, las 4 herramientas clave que usaron para mantenerlo: la burocracia, el ejército, la diplomacia y los símbolos. Bueno, todo comienza aquí, con la concentración del poder. El rey tenía que dejar de ser uno más entre los nobles para convertirse en la autoridad suprema. Y para lograrlo, necesitaba un aliado muy, muy poderoso. Aquí es donde se junta todo como una tormenta perfecta. Por un lado, los señores feudales estaban agotados y debilitados por tantas guerras. Y al mismo tiempo, una nueva clase social con mucho dinero, la burguesía, estaba creciendo. Pensemos en ellos: comerciantes, banqueros, gente que para hacer negocios necesitaba orden, estabilidad, un territorio unido sin fronteras internas y con leyes claras. ¿Qué hicieron? Un trato. Financiaron a los reyes a cambio de la paz y la protección que solo un poder fuerte y centralizado podía darles. Bien, con el dinero y el apoyo de su lado, la pregunta cambió. Ya no era si podían gobernar, sino cómo. ¿Cómo exactamente lo iban a hacer? Y la respuesta fue construir ese nuevo Estado sobre 4 pilares que fueron una verdadera revolución para la época. Una burocracia de profesionales para administrar todo, un ejército permanente para controlar la fuerza, un sistema diplomático para negociar las fronteras y, por último, símbolos nacionales para unir a la gente. Vamos a ver cada uno. El primer pilar, la administración. Un rey, por más poderoso que fuera, no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Necesitaba, digamos, ojos y manos en cada rincón del reino para asegurarse de que su voluntad se cumpliera. Y así nació la burocracia del Estado, un verdadero ejército de administradores que no le debían lealtad a un señor local, sino directamente al rey. Su trabajo era que las reglas del juego fueran las mismas para todos, desde la capital hasta el pueblo más alejado. Y sus tareas eran cruciales, hacer cumplir las leyes del rey, impartir justicia y, quizás lo más importante de todo, recaudar impuestos. Porque el dinero era el combustible que movía toda la maquinaria del Estado. Obviamente, los puestos más importantes en esta nueva estructura se los quedaban los nobles y los burgueses ricos que habían apoyado al rey desde el principio. Vamos con el segundo pilar, la fuerza militar. Para ser la autoridad máxima, el rey necesitaba una cosa fundamental: tener el monopolio de la violencia. Ya no podía depender de la buena voluntad de sus nobles. Es que antes el rey tenía que prácticamente rogarle a sus señores que le prestaran sus ejércitos. Y esa lealtad, podía cambiar de un día para otro. Era demasiado arriesgado. La solución fue crear un ejército que respondiera a una sola persona, al rey. Y punto. Ahora, lo interesante de este nuevo ejército es cómo estaba hecho. Era permanente. O sea, siempre estaba listo para la acción. Sus soldados eran mercenarios, profesionales a los que se les pagaba un sueldo, lo que aseguraba que su lealtad fuera para quien pagaba.
y tenía un doble propósito. Claro, defender el reino de enemigos de afuera, pero también, y esto es clave, aplastar cualquier rebelión interna que se atreviera a desafiar la autoridad del rey. Ok, ya tenemos un territorio unificado y un ejército para defenderlo. El siguiente paso lógico era definir hasta dónde llegaba ese reino y dónde empezaba el del vecino. Y con esto nace la diplomacia moderna. Esto ya no era como antes, con las tierras de los señores feudales que cambiaban de dueño a cada rato. Ahora se trataba de fronteras estatales, claras y definidas. Y para dibujarlas en el mapa de Europa, los reyes jugaron con dos herramientas muy diferentes. Por un lado, la más obvia, la guerra. La conquista militar era la forma directa de agrandar el territorio, pero por otro lado, había una estrategia mucho más sutil: los matrimonios reales. Una boda bien planeada podía unir dos reinos sin disparar una sola bala, creando alianzas poderosísimas y redibujando el mapa a través de lazos familiares. Pero, ojo, tener el control del territorio y del ejército no era suficiente. El último pilar, y quizás el más astuto, era conquistar los corazones y las mentes de la gente. Se trataba de crear una identidad compartida, de unir a todas las personas que vivían dentro de esas nuevas fronteras. La idea era simple pero súper poderosa. Había que hacer que la gente dejara de ser leal a su pueblo o a su señor local y que empezara a ser leal a algo más grande, al rey y al reino. Se necesitaba algo que todos sintieran como propio. Y esto nos muestra brillantemente cómo lo hicieron. Crearon símbolos de unidad, un escudo de armas único que representaba a toda la nación bajo un solo rey, y una bandera que todos, desde el soldado hasta el campesino, podían reconocer como suya. Estos símbolos visuales fueron clave para forjar una nueva identidad colectiva. El caso de España es un ejemplo perfecto de cómo todo esto funcionó en la vida real. La unificación empezó con una boda estratégica, la de Isabel y Fernando. Siguió con la conquista militar de Granada y después la de Navarra. Fue una mezcla de diplomacia, guerra e integración que terminó forjando uno de los primeros y más poderosos estados modernos de Europa. Entonces, para que quede claro, el punto crucial es este. La burocracia, el ejército, la diplomacia y los símbolos no fueron cosas aisladas, funcionaron como un sistema, como un kit de herramientas interconectado que los reyes usaron para desmantelar el viejo orden feudal y construir algo completamente nuevo sobre sus cimientos. Y esto nos deja con una pregunta final, para pensar. Porque si lo analizamos bien, la burocracia que administra nuestros servicios, el ejército que defiende nuestras fronteras, los diplomáticos que negocian por el país y la bandera que nos representa, todo, absolutamente todo tiene sus raíces en esta transformación de hace 5 siglos. La pregunta es, ¿cuánto ha cambiado realmente la estructura básica de una nación desde entonces?